Pesquera, la radio de la mar. Con Jesús Ferreiro. Aquí, en Radio España. Están ustedes a bordo de Onda Pesquera, la radio de la mar. Transmitimos a través de Radio España y desde la cabina Marconi de este buque informativo que aquí comienza su singladura de hoy. Bienvenidos a bordo. Bienvenidos a bordo de la radio de la mar. Onda Pesquera. Onda pesquera al aire quiere ir contigo a acompañarte en nuestra singladura, en este diario viaje, comunicando vida, llenando ausencias, quiere acercarte a quien en la distancia te siente tanto esperando estar. De frente, Onda Pesquera. Existen tres clases de hombres: los que viven, los que mueren y los que están en la mar. Contra viento y marea, sin miedo al temporal, navegamos unidos, la gran familia de la mar. Desde la ciudad de Santander y a través de Radio España, estamos transmitiendo para los 7 mares y los 5 continentes Onda Pesquera, la radio de la mar. Nuestro barco es la radio, navegamos unidos, la gran familia de la mar. Navegamos unidos, la gran familia de la mar. Háblame del mar, marinero. Dime si es verdad lo que dicen de él. Desde mi ventana no puedo yo verlo. Desde mi ventana la mar no se ve. Háblame del mar, marinero. Háblame del mar. Otra vez. Buenos días nos de Dios y nuestra santa patrona, la Virgen del Carmen. Este es el programa de Onda Pesquera, la radio de la mar, número 6285. 50 de la presente temporada, y corresponde a hoy, lunes, día 22 del mes de enero del año 2024, festividad de San Vicente Mártir. Saludos muy especiales a toda nuestra buena gente de la mar, a vosotros que nos estáis escuchando a miles de kilómetros de vuestros seres queridos. Especialmente nos agrada mucho que nos estéis escuchando desde lugares tan lejanos. Como siempre, estamos transmitiendo desde Radio España, la emisora número 1 de la radiodifusión española, y lo hacemos a través de sus plataformas internacionales Seno FM, Google Podcast, Spotify, Amazon y también, naturalmente, desde radioespaña.es. Por eso nos podéis escuchar desde cualquier punto de los 7 mares o en cualquier lugar de este pequeño planeta vagabundo que erróneamente llamamos Tierra. Nos podéis escuchar las veces que queráis y a la hora que mejor os venga. Para realizar esta singladura, la número 6285 de Onda Pesquera, la radio de la mar, hemos invitado a subir a bordo a Javier Garat, Rafael Lobeto, José Ignacio Algueró, Dani Molero, el capitán de navío Eduardo Bernal, Begoña Merino, Jorge Álvarez y quien les habla, encantado y también ilusionado, Jesús Ferreiro. Permitirme hoy también saludar a las personas que nos estáis escuchando a través de Teiba Radio Cantabria o de Radio Roncudo de Corme, esta bella población de la Costa da Morte, donde nacen los mejores percebes del mundo. Para todos,
Nuestra más cordial y entrañable bienvenida a bordo de Onda Pesquera, la radio de la mar. Estamos preparados para iniciar nuestra singladura de hoy, la número 6285 de Onda Pesquera, la radio de la mar. Atención Asturias, atención Candás. Adelante, Pipo Prendes. Onda pesquera al aire quiere ir contigo a acompañarte. Continuamos en esta singladura de Onda Pesquera, la radio de la mar, ya la número 6285. Continuamos hablando del tema de las malditas bolitas de plástico, que ya solo nos faltaba eso. Yo el otro día, hablando con el presidente nacional de las cofradías de pescadores, le daba la idea que yo, si la quiero trasladar al comisario de pesca en Europa, decirle, hombre, mire usted, ya que quieren acabar con la pesca de España, les voy a dar una idea gratis. Pidan por favor a los gobiernos de Estados Unidos y de Rusia que los submarinos nucleares que tienen para desguace, que no los desguacen, que los manden aquí a los bancos de pesca, que los hundan ahí, que suelten toda la reactividad y tal. Total, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Y ahora venimos con la marea de las bolitas. Hay que tocarse también las bolas, pero bueno. Don Javier Garat, buenos días. Buenos días, querido Jesús. Déjame que empiece dándote la enhorabuena, porque no he hablado contigo desde que se anunció públicamente el pedazo de premio nacional que te han dado. Y déjame que te felicite públicamente, porque es un orgullo para nosotros que una persona como tú reciba ese premio. Muchísimas gracias. Es un gran honor haber sido distinguidos con el máximo galardón que otorga la Academia Española de la Radio, el Premio Nacional de Radio. También, como no, por los excelentes compañeros que lo han recibido antes que nosotros y que forman parte de la élite de la radio española, como por ejemplo Luis del Olmo, Fernando Onega, Federico Jiménez Los Santos, José María García, entre muchos otros que dan forma a la historia de la radio de este país. Javier, ¿qué opinas tú? A mí me gustaría conocer tu opinión sobre este tema de las bolitas de plástico. Mira, la conclusión que saco es que si no tuviéramos elecciones en unos días en Galicia, esto posiblemente habría pasado como una anécdota de un día en los medios de comunicación y ahí habría quedado. Se ha claramente sobredimensionado por motivos políticos y electorales. Eso en primer lugar. En segundo lugar, me gustaría que la gente fuera consciente del volumen que estamos hablando de plástico. Al final son esas granzas, como se dice en español, los pellets que le llaman, de esas bolitas de plástico. Estamos hablando de unas 25 o 26 toneladas. El año pasado, el 2022, la OCDE publicó un informe interesante que se llama Global Plastics Outlook 2022, que decía que en nuestros mares y océanos cada año se están vertiendo 1,7 millones de toneladas de plástico. 1,7 millones de toneladas de plástico. Nosotros aquí hablamos de 25 o 26. Es decir, que es una cifra anecdótica dentro de todo lo que hay, ¿no? Y en segundo lugar, también sería bueno que la gente supiera que precisamente los pescadores, sobre todo ese demonizado por algunos artes de pesca de arrastre, están recogiendo todos los años toneladas y toneladas y toneladas de plástico y en general de residuos de basuras marinas, que los traen a tierra, que los reciclan y que se convierten en ropa, en mobiliario urbano, en gafas de sol, en un montón de cosas, hasta el salpicadero de coche se está convirtiendo, o redes de las porterías de los equipos de fútbol, ¿no? Bueno, pues eso lo hacen los pescadores, que como siempre digo, es parte de la solución y no es el problema, porque de ese 1,7 millones de toneladas, la grandísima mayoría, en torno al 90%, proviene de actividades en tierra, proviene de una mala gestión que se hace en tierra, en la costa, por la desembocadura de los ríos, que llega toda esta mierda, todos estos plásticos, que al final están contaminando y que están afectando a todo, ¿no? Pero bueno, que es bueno que se dimensione. Y luego también es bueno que la Administración General del Estado, que el Gobierno de España,
no eche la culpa a los demás y que asuman sus propias responsabilidades, tanto el Ministerio de Fomento como el Ministerio de Transición Ecológica, y que arrimen el hombro unos y otros, el gobierno, los partidos políticos, las comunidades autónomas, pues no solo es Galicia, sino que es Asturias, Cantabria, País Vasco, incluso ha llegado a Francia, que arrimen el hombro para solucionar el problema en vez de echarse trastos a la cabeza, que al final los que los pagamos somos los ciudadanos. Y en este caso el sector pesquero, por el miedo injustificado, por cierto, que le está entrando a los consumidores al escuchar hablar tanto de tanto plástico en el mar y de los peces, ¿no? A mí me han llegado varios estos días pasados diciendo, entonces ya no puedo comer pescado de Galicia, no puedo comer pescado de no sé qué. Digo, bueno, deja de decir barbaridades, porque la realidad es que, primero, no son microplásticos. En segundo lugar, si se lo comieran los peces, eso va directo al estómago, a las tripas, a las tripas. Y nosotros, que yo sepa, no comemos las tripas. El pescado se viscera y esas tripas se tiran, ¿no? Entonces, bueno, y además puedo decir que todos los estudios que se han hecho hasta la fecha en el mundo, analizando el posible riesgo para la salud del contenido de microplástico en las distintas especies pesqueras, concluyen que desde luego hasta ahora no supone ningún riesgo para la salud de los consumidores. Por eso yo creo que es bueno también que lancemos el mensaje de tranquilidad, de que se puede comer tranquilamente y que desgraciadamente se ha exagerado todo mucho por temas políticos. Yo el otro día vi un pescado que había comido bolitas, lo abrieron en la pescadería y las bolitas no se deshacen, están ahí, quiere decir que, y además en las pescaderías en este país se limpia muy bien el pescado, pero muy bien, yo creo que uno de los sitios del mundo donde mejor se limpia el pescado en las pescaderías. Y eso no tiene absolutamente ningún peligro, pero absolutamente ninguno, o sea, cero. Yo no sé por qué se preocupan. Estoy de acuerdo contigo, Javier, y sin que sirva de precedentes, que si no estuviésemos en esa campaña política, esto se habría dejado de hablar pues hace tiempo. Pero bueno, vivimos en un país donde la política se agarra a lo que puede para intentar despreciar y desprestigiar al rival, y nos ha tocado eso. Oye, Javier, se van a celebrar en Vigo, yo creo que dentro de unos días, unas jornadas importantes, ¿verdad? Bueno, me imagino que te refieres a la presentación del estudio que ha realizado la Zona Franca de Vigo. Eso es. Con la colaboración de las organizaciones que representan a las sociedades mixtas en Galicia, a CEMIX, a NEPAT y no sé si ha habido alguna más involucrada, sobre la importancia socioeconómica y el papel de las sociedades mixtas, que no dejan de ser las inversiones de las empresas pesqueras en terceros países, que supone tanto para España, Galicia, España, Unión Europea, como para los terceros países, que son uno de los mejores ejemplos de cooperación al desarrollo real, no de boquilla, que muchos hacen, sino real en terceros países. Con esas inversiones se crea empleo en terceros países, se genera riqueza, se produce alimento que en parte va destinado a la población local, en otra parte va destinado al suministro a la Unión Europea, que como sabéis somos claramente deficitarios de esos productos, y en general lo hacen pues cumpliendo unos estándares similares a los que cumple la flota española, la flota europea, porque al final son empresas de capital español que invierten en terceros países. Y bueno, nos van a contar el resultado de ese estudio, que yo personalmente tengo mucho interés. Te preguntaremos qué tal ha ido este congreso, esta presentación en Vigo, y continuaremos como siempre aprendiendo de tus experiencias en el tema de la pesca. Y muchísimas gracias, y ya sabes que estamos súper contentos de poder decir, como lo decimos todos los días, Premio Cepesca 2023. Pero también el premio nacional que te han dado, ¿no? Tiene mucha relevancia. Por supuesto, Javier. Los premios no valoran a quien los recibe, sino a quien los da. Y eso para mí es súper importante, porque sé la gran labor que está haciendo Cepesca contigo al frente, y sé lo difícil que cada día es esta labor para intentar mantener, ya mejorar, sino
sino para mantener nuestra flota pesquera. Y yo te felicito y además te admiro por todo ese trabajo que estás haciendo en Madrid, en Vigo, en Burela, en Castro, en Bruselas, en Estados Unidos, donde haga falta. Hasta en San Lucas. Hasta San Lucas de Barrameda, que no nos falte eso, que no nos falte. Muchas gracias. Yo tenía la espinita, nunca mejor dicho, del premio de pesca y ya por fin lo hemos pescado. Bueno, pues disfrutar todos los que nos están escuchando comiendo pescados de marisco, que van a ser mucho más felices. Un fuerte abrazo, Javier. Un fuerte abrazo. Navegamos unidos, la gran familia de la mar. Continuamos en Onda Pesquera, la radio de la mar, en nuestra singladura número 6285. Y continuamos hablando de esas malditas canicas, bolitas o lo que sea de plástico que tanto se está hablando y no son más que es una mierda. Y si es que el porcentaje que ha salido, este despliegue mediático hubiese pasado si no estuviésemos en las elecciones gallegas. Pues no, pues seguramente no. Hubiese salido en una página, ya se han recogido 40 bolitas, pero esto nos da pie al funcionamiento de los sistemas de salvamento marítimo, de vigilancia, del control de las mareas negras. Y en España ha sufrido mucho esos accidentes de petroleros que han hecho mucho daño a nuestro país, pero eran accidentes. Con la persona que vamos a hablar ahora, que fue director general de la Marina Mercante durante una época donde hubo que remover todos los cimientos de la dirección general, hubo que hacer muchísimas cosas nuevas, pero además controlar y evitar que se produjesen más accidentes. Don Rafael Lobeto, buenos días. Muy buenos días, Jesús, un placer como siempre. ¿Alguna vez cuando te has metido a la cama te vienen recuerdos de esa época de director general de la Marina Mercante? ¿Qué recuerdos malos ratos, son los que más te atormentan? Bueno, no, eso no me pasa. ¿Sabes lo que me pasa? Tengo que ser sincero. Mi preocupación porque vamos para atrás. Eso es lo que me hace no dormir ahora. Es decir, que habíamos avanzado muchísimo y volvemos a las cavernas. Habíamos aprendido que no se pueden llevar los siniestros peleándose el ayuntamiento con la Xunta con el gobierno central, todos peleados, porque entonces ya no hay ya no se recogen los peles, ya lo que se hace es el ridículo. Entonces, volver a desaprender cuando resulta que nosotros desde el gobierno central y Manuel Fraga desde la Xunta y su equipo, tu amigo y el mío, Enrique López Veiga, etcétera, trabajábamos todos juntos y ahora lo que hacemos es lo que estamos viendo, porque lo estamos viendo todos los días. Lo primero que hacen es pelearse. ¿Y qué denota eso? Una enfermedad profunda. Una enfermedad que significa que no se llevan bien. Y si no se llevan bien, en este caso la Xunta de Galicia y el Gobierno Central, pues ya es un malísimo asunto porque ya no puede funcionar. Ya es imposible. Porque ayer me hicieron una entrevista en la Casa de Galicia para la televisión gallega de más de 2 horas para recordar el Mar Egeo. Y los ejemplos que pusimos son el buen funcionamiento de los servicios públicos, con independencia que el práctico no hubiera ido a bordo. El papel del alcalde Paco Vázquez de La Coruña extraordinario. El papel de la gobernadora civil, que recordarás, Pilar Lledó. El papel del delegado de gobierno. El papel de los delegados de cada uno de los ministerios. El secretario general, Eduardo, tu amigo, o el jefe de Protección Civil, José Antonio Rama Fraga, un querido colega fallecido hace poco. Entonces, ¿cuál es ahora lo que lees? Todos contra todos. Un caos espectacular. Pues entonces no tienen tiempo a recoger los peles. O sea que no, eso sí que no me gusta nada. No me permite dormir bien.
Pero respecto a lo del pasado, pues francamente duermo bien porque no tengo que arrepentirme de nada. Claro, no, pero a veces los pensamientos vienen de accidentes, de incluso los que no ha participado uno, sino que están en el recuerdo. ¿Qué recuerdas de aquella madrugada del 3 de diciembre de 1992? Mira, yo iba a un pueblo cercano al tuyo, iba a Santa Usía. Yo creo que Manuel Domínguez Segade, nuestro amigo de UGT, me había invitado a uno de los congresos, a la conferencia sectorial. Y me había dicho, tienes que venir a mi pueblo, Rafael, no me puedes hacer esto. Y entonces dejé todo como la música y esa noche dormía en el gobierno civil de Pontevedra. Era de madrugada, estaba de gobernador Jorge Parada y creo que me llamaron de coordinación, de control, y me llamó, yo creo que mi amiga, mi admirada amiga, que en paz descanse, una persona extraordinaria, Pilar Bravo. Y me dijo, oye, mira, está ardiendo Coruña, hay un accidente de una gravedad extrema, el gobierno no está preocupado, está más que preocupado, el rey, el presidente del gobierno, el vicepresidente, en ese momento estaba Narcís Serra, el director del gabinete, tu ministro, y me dijeron, y hemos decidido que no podemos volver a repetir lo del Casón, que ha sido lamentable, y que el gobierno tiene que tener una voz, tiene que tener una coordinación, tiene que saber qué se hace, así que te vas para Coruña de inmediato y junto con la gobernadora civil os hacéis cargo de este asunto y con el alcalde, que casualmente eran amigos míos y por lo tanto ningún problema, y también el delegado del gobierno, y el presidente de la Diputación, Salvador Fernández Moreda, que jugó un gran papel. Entonces, primer asunto, digamos, esos éramos el ayuntamiento, y yo que era el responsable, pongamos, técnico y jurídico, ¿no? Pero, como no, igual que ahora, había contradicciones. Entonces, una parte del gobierno, algunos, pues querían que nos peleásemos con Fraga y me daban instrucciones y me presionaban para que me pelease. Entonces, cosa que no obedecí ni hice, porque eso era absolutamente loco. Y bueno, pues no eran órdenes ilegales. Por lo tanto, nos llevamos bien con Fraga, actuamos juntos, evitamos que muriese nadie y en unos meses limpiamos una marea y además tomamos varias decisiones que tú recordarás porque nos has apoyado. Hacer el separador de tráfico de Finisterre, a tratar de que los pesqueros no se estrellasen contra los barcos que iban por rutas confusas porque no había canales de tráfico, o hacer la torre de Vigo o hacer la torre de La Coruña, que algunos, para embromarme, llamabais Torre Lobeto para separarla de la de Hércules. Bueno, resumen del asunto, pues se hizo lo que realmente había que hacer de una manera profesional, coordinada, coherente, y por eso se recuerda como una cosa bien hecha. Todo lo contrario del antecedente de tu querido Casón y del consecuente de tu querido Prestige. ¿Por qué vamos para atrás? ¿Por qué los ciudadanos se dejan engañar? Porque las consecuencias de esto es gravísimas para los ciudadanos que pagan todas las incompetencias y que las administraciones y los políticos y los funcionarios no aprenden. Pues tenéis que denunciar esto, Jesús. O sea, los modelos actuales tienen que ser revisados porque están peleándose, por lo tanto no sirven. Lo que hicimos hace 30 años tiene que ser revisado. Debe haber un guardacostas. Va a morir gente, no solo pellets, porque lo están haciendo mal y ahora ya se enteró todo el mundo. Pues esta es la realidad. Rafael, como director general de la Marina Mercante, ¿cuál fue tu mayor accidente? Eso es imposible. Mira, te voy a decir algunos nombres para que rejuvenezcas. Vamos a empezar por mi pueblo. En mi pueblo se desató un barco solo, de nuevo mal funcionamiento de los servicios públicos, y fue navegando hasta la iglesia mayor de Gijón, la iglesia de San Pedro. Se subió allí, el presidente de Asturias me llamó, amigo mío, Pedro Silva,
Y me dijo, Rafael, ven para acá que nos echen, que nos queman a todos. Y yo dije, oye, pero presidente, por favor, que no, que vengas para acá. Bueno, y ahí me presenté para tratar de constituir un equipo de crisis y de resolver ese barco, que fue algo tremendo, ¿no? O sea, imagínate un barco subido en medio de Gijón. Muy cerca de ahí, en Ribadesella, recuerdo el río Neretva, que tú también acordarás, porque Onda Pesquera le dio cobertura absoluta. Sí, es verdad, y estaba todo el mundo asustado. Me acuerdo. Si seguimos a Bilbao, pues un petrolero cerca de Labra tuvo un accidente, un petrolero y un gasero. Varios accidentes ahí. Pero si vamos a Galicia, pues ya puedes acordarte, en Galicia el listado es impresionante. Y nadie hacía nada, ni había torres, ni había control, ni sabía nadar, ni nada. Si vamos a Canarias, estoy acordándome ahora, por ejemplo, del Aragón. De repente me llaman y me dicen, asústate un poco, Ferreiro. ¿Te acuerdas que nos dicen, oye, que llega un petrolero cargado de crudo maya de México y que no tiene proa, que le ha caído la proa? Dice, ¿cómo que le ha caído la proa? Digo, no me quiero desmayar, pero ¿qué estás diciendo? O sea, imagínate, un petrolero sin proa. ¿Y qué le había pasado? ¿Qué le había pasado? Pues se le fue la proa. Coño. Se partió medio barco. Y entonces te plantean, te lo digo para que te diviertas, Jesucito. Dice, ¿y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Y dice, coño, de mandarlo, pero no lo podemos mandar para Donald Trump. Dice, no lo podemos mandar para Donald Trump. No puede atravesar Canarias porque va a contaminar. Entonces tienes que volver a hacer lo contrario de lo que hicieron con el Prestige. Entonces, ¿sabes lo que hice? ¿No? Constituí un comité de crisis en el sitio que tenía que ser, que era Tenerife, porque allí estaba la refinería. Metimos el barco allí y mis capitanes, mis amigos, los máximos expertos de Canarias, descargaron el barco y no pasó nada. Porque si nos ponemos nerviosos, si lo mandamos para el sur, para África o para otro lado, las posibilidades de arrasar las islas son todas. Y aquí, un momento, también en Tenerife, ¿eh? O sea, cuando a un barco se le cae la proa y viene medio barco partido, pues, ¿qué quieres que te diga, Jesús? Rézala. ¿Cómo se llama la Virgen de la Pedra esa tuya? Pues eso. Ole. Pero no quiero seguir porque, escucha, pero todo eso que son, ¿no te acuerdas? Hablemos de un pesquero. Cuando se nos hundió aquel pesquero en Alicante, en Santa Pola. Sí, verdad. Sí. Y las familias estaban impresionadas. Y entonces salían en todos los telediarios. Y mi ministro me decía que no hiciera nada, sobre todo mi secretario, influenciado por un famoso personaje, mientras el presidente del gobierno y el ministro de la presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, me decían, Rafael, saca eso del fondo, y los otros me decían, no gastes ni un duro. ¿Ves qué divertido, no, Ferreiro? No te creas que esto es muy divertido. Y entonces, bueno, pues por supuesto, saqué a los familiares, ayudé a los familiares y sacamos los restos de las pobres. Qué interesante. Supongo que los oyentes y sobre todo la gente de la mar que te está escuchando desde aguas tan lejanas como las Malvinas o allá en Sudáfrica. No querían saber nadar, no querían ponerse la ropa, no querían aprender. Habrán dicho, pero ¿cómo dice que es un barco sin proa? Te remito a enseñarles las fotos. Tú que lo haces perfecto, no como yo, que se te entiende todo, pues enséñales las fotos de Marina Civil. Busca las revistas de Marina Civil y mira, quiero recordar, La Coruña ardiendo por el Aegean Sea, por el mar Egeo, y el Aragón sin proa. Pero vete viendo toda la cantidad de accidentes, un número impresionante. Bueno, pues tenemos que seguir recordando porque es tan interesante lo que has vivido, todo lo que has hecho desde Salvamento Marítimo, todo, siendo director general de la Marina Mercante. Y yo voy a revelar aquí un secreto, que como ya ha pasado tanto tiempo, ibas a inaugurar un buque de salvamento marítimo, yo no sé si era en Alicante o en Valencia. A ver qué vas a contar, Jesús. Y yo estaba en tu despacho. No, era un helicóptero. No era un buque, era un helicóptero de salvamento marítimo. Y ahí, fíjate, estoy recordando más, yo creo que era en Gijón. Y delante de mí te llamaron, porque tú habías llamado antes a la Casa Real,
y te oí hablar con el rey, que le dijiste: Majestad, tiene que ir a la inauguración, estamos haciendo un gran esfuerzo por la gente de la mar y tal. Oye, y allí estuvo el rey. Y fue mi pueblo, perfectamente de fue en Gijón. Pero sabes una mala noticia, ¿no? Claro. Fue la torre que inauguró el rey, con todos los defectos que ha tenido, inauguró la torre, se preocupó por esto, me apoyó, y por lo tanto yo no puedo hablar mal de él, porque es que eso, vale, perdono lo de la mar, es que yo era el único director general que despachaba, pero verás, tú sabes que en Tarifa, el sitio más importante junto con Finisterre, están desmontando y han desmontado la torre de control de tráfico. Y tú sabes que en Gijón ya la han desmontado. O sea, con lo que costó hacer esto, pues están desmontándolo, sí. Ellos dicen que no, que es un proyecto de modernización. Sí. Es un proyecto de modernización, pero la pregunta es, si hubieran desmontado la torre de Corme, mi amigo Jesús Ferreiro, que es lo que te pido, que saques todos los días antes de que muera gente. Jesús, hay pellets, porque eso es a lo mejor no se podía tal, porque han caído unos contenedores en la costa portuguesa y eso no es culpa de las autoridades españolas, por supuesto, ¿no? O sea, esto no es correcto y tal. Pero mira una cosa, lo que sí es culpa es lo que hemos contado antes de todos peleados, todos contra todos y de que no haya modelos. Entonces yo lo que te pido, Jesús, es que hagas todo lo posible como has hecho en el pasado, porque te imaginas que una de las pateras cargado con 300 mujeres y niños se va a pique. No puedes dejar eso, y porque está mal. Sin los medios no hay nada que hacer. Ya hemos hablado de esto, sí. Lo haremos con tu ayuda. Pero te recuerdo que este programa, este humilde programa de Onda Pesquera, ha sido el único programa en la historia de la radio del mundo, el único que ha sido inaugurado por un rey, que fue el rey Juan Carlos, que inauguró este programa con un discurso precioso para la gente de la mar. Eso es muy importante, Jesús, con independencia de los defectos de las personas, porque los reyes y los palafreneros y yo y todo el mundo, pero no es por defender al rey en lo no defendible. Pero si no necesita ninguna defensa. No hay defensa, pero si ya está. O sea que, pero nosotros, a ver, cuando Feijóo saluda a la gente de la mar, la gente de la mar somos agradecidos, seamos de izquierdas, de derechas o de ningún lado, incluso aunque seamos de Gijón como yo. Claro. Perdone usted. Y oye, y si ha estado el rey aquí, pues hay que decir que ha estado el rey. Y pero si ha estado Franco, pues ha estado Franco. Pero ¿cuál es el problema? Pero ¿cuál es el problema? Ninguno. Claro, pues no, ninguno. Pues ahora, claro. Pero mire usted, no. O sea, así de claro está la cosa, y estoy seguro que los marinos, los pescadores, la gente de la mar, como tú dices, la buena gente de la mar, así lo ve, no de otra manera. Seguro. Contaremos contigo en el próximo programa, porque por lo menos a mí me encanta ir recordando todas tus vivencias. Pero tenemos que hablar para adelante, porque lo de hablar para atrás van a pensar que ya somos el abuelo tal. Pero es bonito porque la experiencia nos ayuda a hacer el futuro, o sea que... Sobre todo a evitar cometer los mismos errores, ¿no? Eso es. Un abrazo muy fuerte, Rafa. Un súper abrazo para ti, muchas gracias, Jesús. Estás escuchando Onda Pesquera, aquí, en Radio España. Continuamos navegando aquí en Onda Pesquera, la radio de la mar. Continuamos en esta singladura, ya la número 6285. Y vamos a hablar de un tema preocupante, muy preocupante. No me importa mucho que se llame inmigración, que venga, A mí lo que me importa es la gente que pierde la vida. Sobre todo me importan los niños que pierden la vida intentando ganar una vida mejor en embarcaciones que no sirven ni para cruzar un río y se adentran por el mar y para llegar, la mayoría a Canarias, y si no el resto para muchos puertos de nuestro país. Yo recuerdo que en su mensaje de Navidades, José Ignacio Algueró, que es uno de nuestros amigos y además un colaborador perfecto, ya saben que es doctor en geografía, historia y además es muy especialista,
en el tema de Marruecos. José Ignacio, buenos días. Hola, buenos días, Jesús, ¿qué tal? Pues, hombre, pensando en el tema de la inmigración, pues triste y preocupado, ¿cómo ves tú este tema tan importante? Bueno, como bien decías en mi saludo navideño, pues me acordaba de la gente que ha perecido en su intento de llegar a las costas españolas y del drama que esto supone. Y hace unos días una ONG que para mí tiene un mérito extraordinario, Caminando Fronteras, que fue creada en 2002 y que defiende el derecho de las personas y de las comunidades migrantes y denuncian que las fronteras son en realidad espacios de impunidad y al mismo tiempo defienden los derechos de las personas migrantes, publicó su informe anual de 2023 que nos ofrece unos datos que son espeluznantes, ¿no? Por ejemplo, decir que en el año 2023 ellos han constatado la muerte de 6.618 personas que intentaban llegar a las costas españolas. Constatado. Si a eso sumamos los que no pudieron constatar y los que se hundieron en el camino, los que incluso perdiendo el rumbo de la Isla del Hierro se adentraron en el Atlántico y nunca más se supo de esas embarcaciones. En algunos casos cabe recordar que se han encontrado embarcaciones en medio del Atlántico con personas momificadas, ¿no? Es verdad, con migrantes, ¿no? Es verdad. Pues es verdad. Esos 6.618 personas suponen 18 muertos cada día, constatados. Parémonos un momento a valorar la magnitud de esta tragedia, ¿no? La cifra casi triplica la de 2022, la del año anterior, ¿no? Ahora bien, cabe preguntarse ante estos datos tan trágicos, a los que podemos sumar que de los fallecidos constatados 384 eran niños y niñas, ¿no? Pues podemos añadir que del total 6.007 murieron en la ruta atlántica hacia Canarias. Es decir, las Islas Canarias, que forman parte del territorio español, que están a 100 kilómetros de África, de las costas del Sáhara Occidental, son un lugar de llegada de inmigrantes, pero al mismo tiempo sus aguas son un cementerio de miles de ellos, ¿no? A esto habría que añadir algún dato más, y es que 84 embarcaciones desaparecieron durante el año pasado, que se haya constatado, con todos sus tripulantes a bordo fallecidos, ¿no? Cabe ante esto preguntarse a dónde llegan de dónde proceden estas embarcaciones. Pues bien, más de la mitad de las víctimas eran senegaleses. Por detrás de Senegal, el principal punto de salida eran las costas de Agadir, de Marruecos, y las costas del Sáhara Occidental, que, como se sabe, es un territorio administrado ilegalmente por Marruecos. ¿De dónde salen mayoritariamente? ¿De qué países? El origen hay un total de 17 países de procedencia, casi esto de África, ¿no? Y como punto de salida, insisto, pues está Marruecos y las costas del Sáhara Occidental. Hay que añadir que esta tragedia, en muchos casos, no se activaron los medios de búsqueda y rescate de los que disponen los países costeros afectados, o se activaron demasiado tarde. Quiero recordar que en el propio programa tuyo de Onda Pesquera, en junio de 2023, denunciaba como 39 de las 60 personas que iban a bordo de una lancha neumática murieron a 163 kilómetros al sur de Gran Canaria tras haber avisado salvamento marítimo 10 horas antes a Marruecos. Es decir, esas horas que se perdieron en el rescate fueron fundamentales para que se consumara la tragedia, ¿no? ¿Por qué el gobierno español
sabiendo de los países donde salen, no habla con esos países y le dice, oye, o cortáis esto, o dais trabajo a esta gente, os cortamos todas las ayudas, cortamos las relaciones. Coño, lo que no puede ser es que muera tanta gente, muera en la mar tanta gente, y aquí el gobierno pues le importa un carajo todo, porque que yo sepa, no hacen absolutamente nada para intentar evitarlo. ¿Tú qué solución le ves a esto? Hombre, yo tanto como que no hagan nada por evitarlo, no lo creo. Salvamento Marítimo hace una labor importante. Lo que pasa he dicho el gobierno, no Salvamento Marítimo. Sí. Ya, pero claro, Salvamento Marítimo, pese a la buena voluntad que muestra, obedece órdenes del gobierno. Bueno, claro. Entonces se están dando casos de como el anterior, ¿no? En que le dicen, no, mire, no intervengan, no entren en esa zona, porque Marruecos nos ha propuesto cambiar lo que se llaman las zonas de responsabilidad SAR, de búsqueda y rescate, y quiere, digamos, abarcar más territorio marítimo, pero al mismo tiempo no asume esos rescates que antes asumía Salvamento Marítimo, ¿no? La realidad es que les faltan medios para atender tantísima embarcación, pero sobre todo les falta voluntad. Y al mismo tiempo ven en esa presión inmigratoria una forma de ecuacionar la política de Pedro Sánchez, en este caso, y del gobierno español, ¿no? Tú dices, ¿y qué se puede hacer? Bueno, la cuestión de la inmigración trasciende más allá de lo que es la competencia de España por ser miembros de la Unión Europea. Es uno de los temas, junto con la pesca, que tanto tratas en tu programa, ¿no? Es una cuestión que es recurrente. La Unión Europea, ¿qué actitud muestra? España, como miembro de la Unión Europea, ¿qué actitud muestra? Pues yo quiero expresar mi opinión razonada de que es absolutamente lamentable, ¿no? Y desde luego da mucho que pensar. Voy a darte un dato. La Unión Europea, por ejemplo, envía a Frontex, la Policía de Fronteras de la propia Unión, a apoyar a los guardacostas senegaleses para impedir la salida de pateras, pero no colabora en el rescate de las que están en peligro. ¿Entiendes? Es decir, lo que es, y lo mismo los servicios de salvamento marítimo salen en busca de embarcaciones y atienden a los que encuentran en esa propia embarcación. Pero si ha habido gente que se ha caído del cayuco o de la patera, o gente que dicen, no, es que faltan 27. No se ponen a buscar los 27, se limitan a atender a los que han sobrevivido y a los que tienen delante. Es decir, tú que eres hombre de mar, nuestros oyentes, que en su mayoría son gentes de la mar, hay que pensar que el atender a un náufrago es una obligación, ¿no? Así es. Como ocurre con las carreteras, por ejemplo, cuando hay un accidente de tráfico, hay un delito que se llama la omisión del deber de socorro, ¿no? Pues no, lo que está ocurriendo ahora es que la Unión Europea, España, está diciendo, están incluso desviando la responsabilidad y se la están pasando a los mercantes y a los buques que pasan cerca de esas pateras o de esos cayucos que están a la deriva o que han perdido el rumbo, y les dicen, se ha detectado la presencia de una embarcación en tales coordenadas, por favor atiéndanla, ¿no? O traten de llegar hasta ella. No, mire, se está, digamos, haciendo dejación de funciones y se está invirtiendo lo que es el orden de prioridades. Yo, sinceramente, podemos hablar mucho del origen de la inmigración, de por qué la gente sale de su país,
creo que habría que favorecer el desarrollo de esos países, efectivamente, para ayudar a que no sintieran esa necesidad de salir. Pero hay una realidad que es evidente, que el primer deber de un Estado es proteger a los ciudadanos, ya sean suyos o sean extracomunitarios, o de la Comunidad Europea o de cualquier otro país. Porque te voy a poner un ejemplo. Si un pesquero naufragara o se estuviera a la deriva en las costas de España, o un transatlántico de estos que llegan con turistas y que ayudan tanto al desarrollo de la economía española, tuviera un problema de navegación, se viera a la deriva, se hubiera perdido la pista de él en el radar, el gobierno español en este caso no movería todos sus recursos para ayudar a ese barco pesquero o a ese barco lleno de turistas. Seguro. Porque si no sería un escándalo, ¿no? Dirías, pero ¿cómo se permite que muera gente de esa forma o que desaparezca y no se le busque? Se invierten cantidades ingentes de dinero, se buscan submarinos o medios técnicos de primera tecnología para llegar al fondo del mar, para buscar si hay supervivientes, si no hay, se ponen los recursos de un país, pero sin embargo, ¿qué pasa? Que porque son negros, porque son africanos, porque digamos que no tienen una voz, una presencia en los medios de comunicación, podemos hacer dejación de nuestras obligaciones y dejarlos morir de esa manera, impunemente, ¿no? Y dices tú, bueno, ¿y cuál es la voluntad? ¿Qué es lo que ha hecho ahora que ha sido la presidencia española de la Unión Europea? Nada, ¿Se ha avanzado en este terreno? No solo no se ha avanzado, sino que se ha retrocedido. El rescate y el salvamento de migrantes en el mar debe ser una prioridad absoluta de los países, y máxime de la Unión Europea, que se dice tan demócrata, tan defensora de los valores de Occidente y tanta pamplina, ¿no? Sin embargo, la obsesión no es ayudar al que llega a que no perezca. La obsesión es obstaculizar la llegada, el asentamiento y la concesión de permisos de asilo y de residencia. De hecho, durante la presidencia española de la Unión Europea se ha firmado, después de meses y meses de negociación, el Pacto sobre Migración y Asilo. Se ha aprobado hace escasos días. Y ese pacto lo que hace es endurecer todavía más los obstáculos que se ponen a la llegada de migrantes y a los procesos de asilo y asentamiento en los países europeos. Lo mismo que se invierten cantidades ingentes de dinero en pagar a países como Marruecos o como Turquía, que no son precisamente ejemplos de democracias y de respeto de los derechos humanos, ¿no? ¿Para qué? Para que no salgan, para que se queden en esos países. Yo pienso que es necesario invertir en el desarrollo de los países de origen y que el dinero que se envía como colaboración hacia ellos, se haga un seguimiento de ese dinero, en qué se invierte. Ustedes, esos gobiernos, que muchos de ellos son corruptos también, ¿no? ¿En qué invierten ese dinero? ¿A dónde va a parar? José Ignacio, este es un tema tan interesante, podríamos estar días hablando de esto, pero como es un tema tan grave y tan importante, continuaremos, porque además habrá noticias seguro que nos obligarán a volver a hablar del tema de la inmigración. Un abrazo muy fuerte, José Ignacio. Gracias, igualmente. Un saludo. Onda pesquera al aire quiere ir contigo a acompañarte. Continuamos navegando, ya nos queda cada vez menos tiempo, cada vez estamos más cerca del puerto de final de esta singladura, que recordamos es la número 6285, y vamos a conectar con Nauche Global,
que como saben es una publicación que la podemos leer perfectamente cada minuto, donde sea, cualquier parte del mundo, en Internet, y se ocupa de las noticias, de la información del transporte marítimo, de la marina mercante y portuario. Y hablamos con su director, con Dani Molero. Buenos días, Dani. Hola Jesús, muy buenos días. ¿Cómo va estos días? Como dicen los americanos, depende con qué lo compares. Si lo comparas cuando lo has pasado mal, pues va bien, y si lo comparas cuando lo has pasado muy bien, pues va regular. Pero bueno, bien, no nos quejemos. Eso es lo principal, lo fundamental, no quejarse. Eso es. Dani, ¿qué lleváis en las últimas horas, en los últimos días, en portada en Naucher Global? Pues mira, parece que estos últimos días el sector marítimo y portuario ya se va animando un poquito tras las vacaciones de Navidad. Y bueno, ya toca también, y en este sentido se han producido varias noticias que, por su importancia, me parece importante, valga la redundancia, destacar. Una es el que ya es ampliamente conocido, conflicto de la etnia Houthi en el Mar Rojo, que últimamente ha salido más en medios generalistas también, por lo tanto se ha dado un poquito más de bola a este tema, porque lo llevamos tratando los medios especializados desde hace un cierto tiempo ya. ¿Qué han hecho la mayoría de los barcos? ¿Seguir por esa ruta o no? Está afectando bastante. De hecho, la mayoría de las compañías navieras, tanto de petroleros como de buques tanque, como de contenedores, decidieron en su momento bordear la costa africana para desplazarse sobre todo entre Asia y Europa, pasando por el Cabo de Buena Esperanza y en Sudáfrica, con la intención sana de evitar ser atacados o secuestrados por los terroristas, que no dejan de ser terroristas esta gente que está atacando en Yemen. Y en este contexto también son varias las voces que, sobre todo desde Europa, por la marcha entre los tráficos entre Asia y Europa, pues que han mostrado preocupación. Mira, hace unos días tanto el Parlamento Europeo como la propia Comisión Europea mostraron su preocupación. En el Europarlamento, por ejemplo, hubo un debate sobre una serie de asuntos en la Comisión Marítima, la Comisión de Transportes, del Parlamento Europeo, donde se habló de la situación del Mar Rojo. Y aprovechando este tema, hemos querido desde Naucher, modestamente, explicar un poquito en qué consiste este incremento de los costes, que significa pasar por el Mar Rojo, es decir, atravesar el canal de Suez, a hacerlo por el Cabo de Nueva Esperanza, bordeando toda la costa africana. Perdona, Dani, pero esos aumentos de los fletes por ese cambio de ruta afecta directamente al consumo y a los precios, ¿no? Sin duda, puede llegar a afectar, sobre todo en el mercado más conocido del transporte marítimo, que es el de contenedores. Hemos calculado que ahí pueden haber recargos por contenedor de 20 pies, que son los más habituales, los TEUs, los que se suelen medir, que pueden oscilar entre los 180 y los $220 por contenedor. Claro, cabe pensar que los mayores buques, no todos, pero los mayores buques pueden llegar a transportar hasta 24.000 contenedores, con lo que las cifras se multiplican por mucho. Y es una preocupación tanto para los puertos europeos como para los cargadores, evidentemente, porque al fin y al cabo serán los que tendrán que asumir estos costes extras. Oye, Dani, ¿y tú como director de Naucher Global no has mandado a ningún redactor allí a hacer reportaje, a embarcarse en un buque de los que van por los techos? Sería interesante, ¿no? Ahora te cuento, la semana pasada, por ejemplo, sí que estuvimos, por ejemplo, en Marruecos, en Casablanca, cubriendo un acto, una presentación sobre el tema marítimo que realizaba en este sentido la Autoridad Portuaria de Barcelona a los empresarios de Casablanca. Sabemos que los principales puertos españoles, fundamentalmente en África, los canarios por cercanía o los andaluces por cercanía, son muchas veces las que se desplazan a hablar con los empresarios africanos.
esto es interesante. Cuando podemos ir, vamos, y cuando no podemos ir, pues seguimos la información desde la redacción. No, claro. Pero sí que tienes razón que yo sería la primera persona que le gustaría poder atravesar un día el canal de Panamá, el canal de Suez, o el Cabo de Buena Esperanza, o el Cabo de Hornos, claro, todo esto. Yo también. No te engañaré que es una cosa que me encantaría hacer, al menos una vez en la vida. Si te dicen, ¿qué te gustaría hacer una vez en la vida? Pues atravesar los canales interoceánicos, pues sería una ilusión tremenda. Bueno, pues si me toca la lotería, dalo por hecho. Te agradezco. Esperemos que juegues al menos. Sí. Sí, he jugado para hoy. Mira, hoy es el sorteo. Pues si me toca, parte del premio va para satisfacer, que yo te acompañaría, porque también me... Hombre, no lo dudo, porque sin duda es un viaje que debe valer mucho la pena hacer, y que capitanes de marina mercante que lo han realizado, o amigos que lo han podido realizar, tanto por Panamá como por Suez, me han hablado maravillas. Oye, ¿no podemos decirle a algún buque mercante de estos que nos lleve gratis? Hombre, pues podríamos intentarlo. Lo que pasa es que no sé si se van a prestar a hacerlo. Sí, yo creo que sí. Quizás si en España existiera un Ministerio de la Mar, sería mucho más sencillo hacer todo esto, pero como lamentablemente no lo tenemos todavía... Pero ¿qué cosas dices, Dani? Un Ministerio de la Mar, si están acabando con la mar, ¿cómo va a haber un ministerio? Si es que casi no tenemos barcos. Sí, es que... No, pero precisamente yo creo que sería una posibilidad no solo para incrementar la flota española, tanto la propia como la banderada, sino como para dar importancia al sector náutico, al sector de la pesca, al sector incluso logístico que trata la mar. La gente no se suele imaginar todo lo que da la mar de sí. Y España, que debe ser el segundo país europeo con más kilómetros de costa, pues no tiene un Ministerio de la Mar. Pero bueno. Yo desde hace 1000 años estoy luchando por eso, pero ya no. Pero además yo luchaba cuando teníamos miles de barcos pesqueros, miles de barcos. Miles de barcos pesqueros. Y no lo conseguí, o sea que, bueno, yo ya no, por lo menos que nos nombren a un secretario de Estado. Secretario de Estado, secretario de Estado de Pesca. Bueno, pues ya veremos, a ver. ¿Alguna noticia más? Bueno, hay una noticia que también hace referencia a la Marina Mercante Española, ¿sí? Que yo creo que es interesante. Que, mira, normalmente desde la Dirección General de Marina Mercante se realizan muchos encuentros y seminarios, es muy habitual. Y uno de los últimos ha sido un encuentro que analizó los resultados del proyecto europeo Ir a Mar. Es un proyecto que se dedica a estudiar la mejora de la respuesta por accidentes por riesgo de contaminación marina y riesgo químico en los puertos. Claro, es muy importante poder realizar este tipo de estudios, sobre todo por cuanto en este caso ha conllevado la realización de 13, si no recuerdo mal, simulacros en otros tantos puertos españoles que puedan tener riesgo por nube tóxica, por riesgo químico para la población. Claro, en los últimos años en España, por suerte, no hemos tenido muchos casos, pero el último que se dio, si no recuerdo mal, fue en la central de ICOEX en Tarragona, el núcleo petroquímico Tarragona, y fallecieron personas, tanto trabajadores de la propia empresa como otros afectados que hubo en los núcleos urbanos cercanos a las centrales petroquímicas de allí. Por eso, de allí la importancia que la Dirección General de Marina Mercante siga realizando este tipo de análisis y que estemos preparados para cuando pueda suceder, que esperemos que nunca sucediera, pero lamentablemente no lo podemos evitar esto. Totalmente de acuerdo. Nunca pasa nada hasta que pasa. O sea que... Exacto. Muy bien. Dani, como siempre ha sido un placer escucharte y sobre todo ponernos al día de las noticias marítimo portuarias y a través de tu voz de Naucher Global, que es una publicación en internet que de verdad aconsejamos leer porque está súper bien hecha y por lo tanto felicidades también por eso, Dani.
Muchas gracias, Jesús. Seguimos hablando en unos días. Perfecto, un abrazo fuerte. Un fuerte abrazo. Navegamos unidos, la gran familia de la mar. Estás escuchando Onda Pesquera con Jesús Ferreiro, aquí en Radio España. Buenos días, Jesús, y permíteme sumarme a las felicitaciones de Javier Garat por, como dirían nuestros amigos andaluces, ese pedazo de Premio Nacional de Radio 2024 que otorga la Academia de la Radio, que aunque corresponde sobre todo a una brillante trayectoria profesional, siento de alguna manera que le corresponde en gran medida a la buena gente de la mar con la que tanta complicidad has tenido en tantos años de profesión delante de un micrófono. Así que súper enhorabuena por este tema. Dicho esto, tenemos un comentario cinematográfico que nos toca muy de cerca. Parece casi, antes incluso de verla, que fuera un encargo de Onda Pesquera. Me refiero a La Ley de la Mar, el gran estreno de Radiotelevisión Española que hemos tenido el placer de disfrutar este fin de semana. Con lo cual hemos empezado 2024 con la mar, la gente de la mar, en un ambicioso proyecto televisivo. Su director, Alberto Ruiz Rojo, nos lleva hasta alta mar para acercarnos con rotundidad al drama de la inmigración. Esperamos que este documento sirva de reflexión y de apoyo a los problemas desgraciadamente tan vigentes en el mundo de la mar. Un fuerte abrazo a todos nuestros oyentes y felicidades nuevamente, Jesús, por el merecido Premio Nacional de Radio 2024. Onda pesquera al aire quiere ir contigo a acompañarte. Estamos ya cerca de finalizar esta singladura de hoy y vamos a escuchar al capitán de navío Eduardo Bernal en su espacio Necesitas la mar, te enseña. Hoy nos habla de un tema súper interesante: mitos e incógnitas de Cristóbal Colón. Necesitas la mar, te enseña. Hoy trataremos sobre mitos e incógnitas de Cristóbal Colón, extraído y adaptado del artículo Colón, los mitos del descubridor, autor Manuel Lucena Giraldo. Sobre la figura del descubridor de América aún planean gran número de incertidumbres, desde cuál fue su país natal hasta dónde están enterrados realmente sus restos, o si contó con información privilegiada en su primer viaje a las Indias. Vamos a hablar de varias incertidumbres. ¿Colón tuvo un precursor? En el siglo XVI se rumoreaba que Colón, en los años por el Atlántico en navíos portugueses, tuvo noticia de marinos que habían llegado a lejanas tierras al oeste del Atlántico. Se citaba incluso el nombre de Alonso Sánchez de Huelva, un piloto que poco antes de morir habría revelado a Colón el viaje que él mismo hizo a las Indias, dándole informaciones precisas sobre la ruta que siguió. A menudo se ha considerado que esta historia de un predescubrimiento de América fue difundida por los adversarios de Colón para restar méritos a su gesta. Sin embargo, hay historiadores que la han estimado una hipótesis digna de ser considerada. Ciertos investigadores destacan que Colón en su primer viaje, tanto a la ida como a la vuelta, parece seguir una ruta prefijada, sin titubeo alguno, y que en su diario no muestra sorpresa por lo que ve en las Antillas, como si ya supiera lo que se iba a encontrar. Estos y otros indicios dan fuerza a la tesis de un viaje previo de otro navegante o del propio Colón, que sirvió de modelo al de 1492. Las patrias del almirante. Han aparecido numerosas tesis sobre los orígenes de Colón. Hacia 1892, un historiador gallego lo supuso de Pontevedra. A partir de 1915 se argumenta que fue portugués. En 1927, el peruano Luis de Ulloa planteó que era un noble catalán llamado Colom, el mismo apellido que esgrimen desde los 60 los defensores de su origen mallorquín. Paralelamente, se ha argumentado que pudo ser de familia judía conversa. Los indicios más fiables sostienen su procedencia genovesa, pero asumir que Colón nació en Génova no disipa los misterios en torno a sus orígenes. Parece que Colón los ha silenciado deliberadamente, quizá por ser de familia humilde o por tener sangre judía. Si era italiano, sorprende que solo escribiera en castellano, incluso a destinatarios genoveses. Pero su castellano incluía giros extranjeros, en particular portuguesismos, quizá debidos al tiempo que vivió en Portugal.
Por otra parte, los Colombo solo están documentados en Génova desde inicios del siglo XV, quizá porque llegaron allí desde otro lugar. Tal vez su familia y él fueron perpetuos emigrantes. Los rostros de Colón. Los testimonios literarios, empezando por el de su hijo Hernando, describen a Colón como un hombre fornido, alto, rubicundo, pelo gris en su madurez y ojos claros. Es difícil apreciar hasta qué punto corresponden a esta semblanza los retratos del siglo XVI que se han identificado con Colón, todos posteriores a su muerte. ¿Murió en la pobreza? Un tópico sobre Cristóbal Colón es que murió totalmente pobre, citado en una carta suya de 1503 escrita en Jamaica. En ella dice que en Castilla carece incluso de una vivienda. Hoy día no tengo en Castilla una teja, si quiero comer o dormir no tengo, salvo al mesón o taberna, y las más de las veces falta para pagar el escote. Sin embargo, su lamento parece más por la humillación de perder sus privilegios en las Indias que por la pobreza material. Que no era pobre lo muestra su testamento. Repartió entre sus hijos y hermanos un patrimonio considerable. Solo Hernando, su segundo hijo, debía recibir 1,5 millones de maravedíes. La odisea de los huesos del almirante. Los restos de Colón han viajado bastante. Falleció en Valladolid en 1506. Desde ahí hasta 1898 han pasado por el monasterio de la Cartuja en Sevilla, por la capilla mayor de la Catedral de Santo Domingo. Después de décadas olvidados aparecieron en una caja de plomo durante unas obras en esa ciudad. Posteriormente en La Habana. En 1898, cuando Cuba se independizó, se enviaron a Sevilla a la catedral. Estos trasiegos, a veces sin delicadeza, suscitaron disputas sobre la verdadera localización de los restos, aunque un análisis de ADN en 2006 concluyó que los restos de Sevilla pertenecen al descubridor. Finalmente, hablemos de la resurrección de Colón. Cuando Cristóbal Colón murió, la noticia tuvo un eco escaso, ni constó en las actas del concejo vallisoletano. Esto indica el papel secundario que durante largo tiempo se atribuyó al navegante en la rememoración del descubrimiento de América, al menos si se compara con la exaltación de Hernán Cortés. La exaltación del navegante y sus descubrimientos empieza en el siglo XVIII y se desarrolla en el XIX, a través de biógrafos, literatos y artistas de todo tipo. Un escritor francés impulsó una campaña para que el papado iniciara el proceso de beatificación de Colón, que finalmente se desestimó. El punto álgido llegó en 1892, cuarto centenario del descubrimiento, celebrado por todo lo alto en España, en Italia como patria del descubridor y en todos los países del continente americano. De esos años datan la mayoría de estatuas de Colón, hoy en boca de los críticos de la colonización. Capitán de navío Eduardo Bernal González Villegas, Instituto de Historia y Cultura Naval, Onda Pesquera de Radio España. Y como todo lo bueno parece que se acaba antes, sin darnos cuenta, ha pasado ya nuestra singladura de hoy. Llevamos 6.285 programas y seguimos luchando por nuestra buena gente de la mar, tal y como lo venimos haciendo desde el primer día. Volveremos dentro de una semana para de nuevo navegar durante una hora con todos vosotros a bordo. Gracias por formar parte de esta gran familia de la mar. Toda esta singladura ha sido posible realizarla gracias al excelente trabajo de Begoña Merino y a la supervisión de Jorge Álvarez. Hemos emitido, con la colaboración de la Fundación Titani y de la Academia Española de la Radio, y lo hemos hecho, como cada día, a través de Radio España, la emisora número 1 de la radiodifusión española. Esto es la radio de la mar. Esto es Onda Pesquera. Onda Pesquera.